Estamos en las oficinas de Serhan y vamos a grabar hoy con uno de sus mejores agentes inmobiliarios. Vamos a enseñar todas las oficinas. Esto difícil, espectacular. Y después vamos a hablar un poco con ella tomando un café. Ok, ¿estamos? ¿Nos dices? ¿Se nos ve guapos? Estamos guapos. Estamos guapos. Estamos sentados con Isabella. Os voy a presentar un poco más quién es Isabella. Es una agente inmobiliaria aquí en Nueva York. Trabaja propiedades de lujo. Tanto ella como su madre, Carolina, que desde aquí te mandamos saludos, Carolina. Son las dueñas de Bravo, de su equipo de trabajo, donde trabajan ellas. Y están asociadas a Serhan, que ahora nos va a explicar un poco también la gran diferencia, porque en España y Estados Unidos es distinto. Y esta reunión era específicamente para que todos también entendáis un poco cómo funciona el mercado americano, cómo funciona el mercado específicamente aquí en Nueva York, ya que estamos con Isabella, que es una experta en el mercado de Nueva York, y que podamos comentar un poco y también que nos podéis dejar algunas preguntas por aquí. Os vamos a dejar el Instagram de Isabella, os vamos a dejar el Instagram de Bravo, ¿vale? De todos para que la conozcáis tanto a ella como a su madre Carolina perfectamente. Y nada, lo primero, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias para venir aquí a Nueva York y para mirar todo de esto de Serhan, de Bravo y todo eso. Mucho amor, gracias. A ti, de verdad. Y bueno, lo primero que quería preguntarte es, yo sé que aquí en Estados Unidos existe una licencia, que es la que tenéis vosotros para trabajar como agentes inmobiliarios. Necesitáis una licencia para poder desarrollar el trabajo. En España no. Entonces me gustaría que nos explicaras un poco cuál es ese procedimiento para poder obtener tu licencia, o sea, qué es lo que tú tienes que hacer para poder conseguir tu licencia, cómo es ese examen, cómo son los exámenes y cómo, o sea, puedes empezar en el sector inmobiliario aquí en Nueva York, en Estados Unidos. Ok, para tener tu licencia, tú necesitas tener mucha pasión y dedicar horas para estudiar, porque es no como decir un día de, yo voy a ser de raíz y yo voy a vender casas bonitas y todo. No. Ok, eso es la verdad, Para mí, cuando yo quería aplicar para raíz, yo primero se fue a un website, se llama Rebni, y de ahí yo aplicar para clases. Para hacer el examen. Sí, correcto. Y para eso es carísimo, es que yo recuerdo como 400, 500. Yeah. Para el paquete. Solo para el paquete. Para el paquete para estudiar. Y hay una expiración, es no como de que tú puedes dejar un año y piensas, no, yo no quiero hacer eso. Es hay una expiración. Si tú no haces ese momento... Vale, o sea, hay como un tiempo, ¿no? O sea, tú tienes un tiempo para poder hacer el examen, ¿ok? Sí, de ahí, cuando tú coges el examen, está explicando de cada sección de qué es para hacer raíz, qué tipo de qué son customers, who are clients, what type of contract you're signing, such as the exclusive right to sell, and other things, como otras cosas explicando qué tipo de casa, como tú sabes de qué son air rights, de qué son de esto y todo demás. Y son cosas de, créeme, tú vas a pensar, ¿por qué yo voy a estudiar esto? Yo no voy a usar qué yo voy a hacer. Esta sección tiene un examen de práctica para saber de tú entiendes que tú aprendiste. O sea, es como un examen práctico, ¿no? O sea, tienes examen teórico y práctico. Correcto. Cuando tú haces el examen, tú quieres asegurar de tú entiendes que tú estás leyendo y tú estás aprendiendo. Y que está preparado para poder ser agente inmobiliario. Y cuando ya tú terminas toda la lección y vas a sacar horas, como porque hay una otra clase, una extensión para saber about ethnics and about rights of customers, because cuando tú terminas eso de práctica examen, tú tienes un examen con una parte, tú seleccionar de una lista para tener tu examen. Cuando ya tú pases ese examen, tú vas al segundo examen de Nueva York. Para que ellos entiendan, es como un examen general y luego vas al específico de Nueva York. Sí. Vale, para poder desarrollar tu trabajo en Nueva York. Correcto. Porque no es lo mismo Nueva York, por ejemplo, que en el que me has comentado antes, que en Florida. O sea, son exámenes distintos. Sí. Vale. Sí. Cuando ya tú pases para Nueva York, tú puedes celebrar, hacer que tú quieras, pero de ahí concentrar y encontrar a alguien para sponsor tu licencia. Vale. Cuando ya tú hables con alguien de tú dices, yo soy una persona dedicada, yo soy una persona de yo estoy muy concentrada, yo quiero esto y esto, tú necesitas hacer la aplicación y manda para asegurar tu espacio para esto brokerage. Pero recuerda, tú no eres un empleado, you're not an employee, you're an independent contractor, un independiente contractor. Tú eres un agente independiente, pero que estás asociado o como una especie de asociación con una marca. Correcto. En tu caso como Serhan, ¿no? Sí, claro. Tú quieres, claro, representar tu bien a la mejor a luz.
que cada cosa tú haces, cualquier evento de raíz, de todo, tú quieres enseñar la parte bueno de quién tú eres y quién es donde tú trabajas. Eso aplica para todo tu trabajo. Otra cosa importante, te explico en España cómo funciona, ¿vale? Para mí lo ideal es trabajar solo tú con un cliente, ¿vale? O sea, que yo tengo, por ejemplo, imagínate que Jesús, que es el que está grabando, tiene una propiedad a la venta. Lo mejor que hay en el mundo es que yo solo trabaje en exclusiva con Jesús y sea yo el encargado personal de vender su propiedad, ¿vale? En España no funciona así. En España a lo mejor tú y yo llevamos la misma propiedad. ¿Eso en Estados Unidos cómo funciona? O sea, ¿cómo funcionan los contratos con los propietarios? Aquí solo se trabaja en exclusiva. Sí, de exclusiva. Para nosotros, cuando un cliente quiera trabajar con nosotros y quiera de vender su propiedad, eso es un exclusive right to sell. Cuando tú firmas esto y cuando tú dices cuánto es para vender esto y cuánto va a ser la comisión y cuánto esto y otro, eso cuando tú mandes esos papeles a la office manager o cualquier persona para asegurar y firmar esos papeles, eso dice, like, tú eres la exclusiva para esa propiedad. Y vamos a decir, alguien también aquí en Surge quiera tener un cliente algo, eso es para el cliente para asegurarle papeles. Sí, que dice, mira, oye, es un dual agent. If ellos no firmaron para un dual agent, eso es otra vez exclusivo. Vale. So eso es muy importante. Va a tener de loyalty y de Estados Unidos. Sí, que hay un afianzamiento contractual con ese propietario para poder de cómo de asegurar de todo va a salir bien y queremos lo mejor para el cliente, pero sale bien con nosotros. Eso es de importante. Sí, y que tramites a fin de seguridad ante cualquier tipo de cliente, que está todo bien. Tú en las ventas que se realizan normalmente, o sea, ¿tú tienes al propietario y al comprador? ¿O se colabora con otras agencias, se colabora con otros agentes inmobiliarios? ¿Hay colaboración entre las agencias y los agentes aquí? Sí, claro. Hay gente, yo miro de como 3, 4 nombres no son de teams, pero puede trabajar juntos y es mejor para ellos para asegurar a una persona para comprar esa propiedad o para señalarle propiedad. Vamos a decir una historia para mí. Vale. Yo tenía un co-op. Y es mi primer propiedad yo necesito vender. Mi primero, yo estoy como contenta ya. dinero. Y yo estoy como de cómo yo voy a vender esto co-op, because es el primero, esto es como decirle, try esto es de verdad al mundo, esto es no examen, esto es nada. Acabo de captar mi primera propiedad. Y de eso yo firmo esto y tenía un referral fee, so vamos a aprender algo, un referral fee. Un referral fee is when someone they pass the client to you. Y ellos seguros de tú vas a vender eso. I understand. Sí, yo tenía cliente y todo, y cuando todo salió bien, there's co-broking, there's referral fees, there's independence and all that. So eso es muy importante para saber esto después de firmar el papel para asegurar no hay nada de conflicción, no nada de problemas. So eso es muy importante. Con el que te lo refiere también, ¿no? Claro. Vale. Todo es importante cuando tú tienes todo escribado. No puedes solamente decir, que gente puede decir, yo no dice esto, yo no dice todo esto. por contrato. Todo por contrato, todo por email, todo por mandar de mensaje. Esos son pruebas para asegurar todo sale bien. So cuando llegue la comisión, todo el mundo cobre bien lo que tiene que cobrar. Correcto. Eso es importante. Que necesitas mantener la relación con todo, con tu cliente, con otra gente de esta en raíz y todo en el fin de día. Y cuando tú captas esa propiedad, que tú firmas esa exclusiva de la propiedad. I'm the seller's agent. Yo estoy vendiendo. Vale. Y cuando llega alguien, ellos son the buyer's agent. Que es una colaboración. O sea, tú colaboras. Correcto. Ahí está. Ahora estamos claros. Vale. Sabe que normalmente se colabora siempre. Sí. Puede llegar alguien sin agent y quiere decir, yo quiero comprar su propiedad. Yo no tengo un agent, pero yo quiero hacer. Yo tengo el dinero, yo tengo todos los papeles listos para hacer y todo. En todo caso, en esta experiencia, en otros, hay mi parte de yo soy el agent para ellos, para vender, y hay el agent para comprar. Para comprar, o sea, siempre hay una diferenciación. O sea, tú nunca llevas un cliente comprador y un cliente vendedor a la vez. There's the buyer's agent and the seller's agent. O sea, en España no. No. Claro, la mayoría de veces nosotros lo que hacemos es captamos una propiedad en exclusiva, somos los agentes del propietario, pero al publicar en portales inmobiliarios, nadie tiene un agente inmobiliario. Cualquier persona puede entrar una propiedad de alguien que dice es for sale y dice, mira, yo quiero comprar su propiedad. Sí. Punto. Wow. Tú eres la representante de yo soy el representante de y este comprador, que soy yo, contacto aquí, contacto a él, y no paro de contactar a agentes que llevan propiedades para comprar propiedades, pero sin ningún agente que le represente.
eso es muy interesante para aprender. Yo soy esto café, yo representar el seller y esto es el buyer. Y estamos siempre en contacto, estamos hablando para representarle clientes y para saber cuándo vamos a hacer esto. Eso es importante para tener contacto con el agent, para saber las fechas para esto, para otro, para el closing. Y hay un respeto siempre ahí de trabajo, ¿no? Siempre. Siempre tiene respeto con quien tú trabajas, con quien tú conoces, even if es una persona ni está interesada, just mira la propiedad y dice, gracias, pero yo no soy. Y dice, gracias para tu tiempo, para venir, para tener esas preguntas. Si tú tienes algo, contacta a mí y todo. Sí, da gusto. Por favor, lo habéis escuchado todo, ¿no? Es importante que entendáis cómo trabajan aquí para ver si algún día lo podemos aplicar allí. Vamos a intentar afianzar bien a un cliente, trabajar con un cliente, hacernos su representante dentro de una operación y hacer buenas migas con toda la gente con la que colaboramos, con todos los agentes inmobiliarios, para que la gente quiera trabajar contigo. Para nosotros, ese sector no va de propiedades, sino va de personas. Claro. Pero es que en España no se piensa de esa manera. En España es la persona, me da igual, solo me importa la propiedad y cuánto puedo ganar dinero por ella. La gente no piensa a largo plazo, no intentaba hacerse una carrera en el mercado inmobiliario. Primero tienes que conseguir que ese cliente encuentre la propiedad que le guste, se adapte a sus necesidades, sea una propiedad que cumpla con todo lo que necesite, y para eso tienes que enfocarte en él al 100%. Claro. Tú necesitas saber, tú necesitas hablar cara con cara y dice qué tú quieras, qué tipo de precio tú quieras, qué tipo de casa, tú quieres un townhouse, tú quieres penthouse, you want a condo, para saber. Y tú mira y ellos dicen like, sí, yo soy una persona de esto. Tú quieres saber la historia de la persona, tú quieres saber quién es esa persona. Y cuando tú salgas de esto y cuando ya tú termines el final día de closing date y tú dices gracias para tu servicio, eso para decir see you next time, we'll see you again, we'll conocer para una próxima vez, para tu amigo, para tu mamá, para tu papá. Yo lo que intento cuando tengo un agente inmobiliario nuevo en mi agencia, le digo, este cliente es importante, pero si tú haces un buen trabajo con este cliente, tienes a 1, 2, su primo, su amigo, su vecino, todo el mundo que te va a referir para tener más clientes y que puedas obtener más dinero. El problema es que si tú no quedas bien con tu cliente y haces un mal trabajo con tu cliente no te comprará o no te dará su propiedad o no te dará su compra y no tendrás a su amigo, a su primo, a su vecino, a quien sea. En España soy de las personas que opinan que un agente inmobiliario es un emprendedor. En España normalmente todos los agentes inmobiliarios son trabajadores. La empresa lo contrata y le paga un sueldo fijo de 1.000, 1.200 euros al mes porque trabaje como agente inmobiliario y luego le pagan un 5, un 10% de comisión la agencia inmobiliaria, o sea que es algo irrisorio, es muy poco. Yo soy de las pocas personas en España que trabaja en redes sociales que predica con eres emprendedor, que eres una persona que tiene que generar comisiones y que al final vendemos propiedades, con lo que cuesta vender una propiedad para que cuando la vendo que me paguen un 5%. ¿Tú cómo ves eso? Porque yo sé que aquí en Estados Unidos todos vais a porcentaje de comisiones, aquí si no vendéis no cobráis. Cuando tú haces raíz, no hay un salario. Bien, eso es lo que quería escuchar yo. No hay salario, ¿ok? Pues Isabela, muchísimas gracias por haber hecho esta entrevista con nosotros. Gracias. Ha sido de verdad un placer haberte conocido en Nueva York. Estás invitadísima a España, a Valencia. Tienes una casa, Javi y yo tenemos una casa allí para ti. Cuando quieras grabar contenido te puedes venir sin problema. Y bueno, deja tus redes sociales por aquí, coméntalas. Ahí está, ahí abajo, aquí están.